tal? Bien, ¿y vosotros? Maravillosamente bien. Y mejor todavía viendo caras nuevas. Hola, Titi Jun. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aldapa. Hola a todos. Hola, Jale. ¡Oh, Mónica! ¡Grande Chile! ¡Qué bueno! Acá. Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Valparaíso pasando la cuarentena. Soy Patricia Machado, colombiana. ¿Cuánta gente? ¡Madre mía! Yo estoy en Venezuela. ¡Qué grande Venezuela! Soy Nubia Medina Garzón de Colombia. Hola, amigos. Querido Jairo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Lo estaba buscando entre tanta gente. Digo, ¿dónde está? No llegó Jairo. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenido y muchas gracias por honrarnos con esta presentación maravillosa hoy. Estamos muy Muchas felices. gracias a ti por invitarme y permitirme compartir unas ideas con ustedes. Un grupo maravilloso. Saludos ¿Cómo desde están? Perú, a la UAPJA a todos. Sharon Limita de Viedma, Argentina. Hola. Buenas noches. Gracias a todos. Queridos amigos, si les parece, esperamos unos 2 minutos y medio y empezamos. ¿Les parece bien? Soy Beatriz Susana de Buenos Aires, Argentina. Pertenezco a la comunidad Bahá'í. Hola. Hola. Buenas tardes. No te había visto con barba, Daniel. Hola. Hola, Sani. Hola, Sani. ¿Es la casa de Javier? Es la casa de todos. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta séptima reunión Devo Hogareña. Cada vez tenemos mayor cantidad de amigos presentes, tanto bahá'ís como amigos simpatizantes, y que esta noche vamos a tener un montón. Gracias a Dios. Así Bueno. que estamos muy felices y contentos. Qué bueno, claro que sí. Y bueno, especialmente el agradecimiento nuestro al querido doctor Roldán, que aceptó para compartir una interesantísima charla. Vamos a rápidamente, para no entrar en detalle, algunos amigos preguntaron antes de entrar por qué se llama Devo Hogareña, porque es una reunión que tiene un componente devocional. La primera parte vamos a dedicar a la lectura de ciertos textos trascendentes y sagrados, y después la narración de un cuento que siempre nos deja una enseñanza a cargo de una amiga, en este caso Carolina Paniagua, desde Rosario, nos va a acompañar con la narración del cuento, y después vamos a empezar con la parte hogareña en sí, que es donde nuestro querido amigo Jairo Roldán va a compartir una interesantísima charla sobre la ciencia y religión en el desenvolvimiento de la civilización. También quería anunciarles que ya se abrió un canal en YouTube que se llama Devo Hogareña. Vamos a dejar en los chats toda la información para que ustedes entren, se suscriban para recibir todas las charlas que vamos a colgar ahí, en ese sitio. Bueno, el objetivo de este espacio consiste, se los leo, en preparar el corazón, mente y alma en el espacio devocional para facilitar la conciencia y adquisición de capacidad a través de las presentaciones y la posterior consulta, preparándonos para la acción en la arena social. ¿Por qué ese es el objetivo? Porque justamente nosotros habíamos visualizado la posibilidad de contar con herramientas prácticas, acciones sociales dentro del marco de los principios y preceptos de la fe Bahá'í, y cómo poder ayudar luego de esta cuarentena, de esta pandemia de coronavirus, poder ayudar hacia una evolución equitativa, ¿no?, para todos. Entonces, en base a una sugerencia de una amiga, Rosita desde Chile, bueno, ella había sugerido de crear espacios micro, estas devocionales hogareñas micro, cada uno en su ciudad, y que en torno a esas hogareñas y devocionales se junten un núcleo de personas que puedan crear esa masa crítica que nos contaba la semana pasada Iraye en su magistral charla, y crear esta conciencia de que nosotros necesitamos la unidad de la humanidad, que tiene que establecerse de una vez por todas la unidad que tanto anhelamos todos.
Entonces, la idea es que es una sugerencia, obviamente que cada uno después lo lleva a su comunidad. Después, hablando con nuestra querida amiga Titina de Rosario, visualizamos lo siguiente, que estas reuniones macro nos sirven para adquirir esa conciencia y ese discurso social que necesitamos y llevar esos discursos al plano micro, a un desarrollo endógeno a través de estas mismas reuniones, pero a nivel de nuestras localidades, ciudades, nuestras agrupaciones, regiones, y crear herramientas prácticas para luego la acción. O sea que todo ese discurso social que nosotros estamos adquiriendo a través de un aprendizaje colectivo acá, llevar al plano de la práctica. Y después ayer hablando con Darío me decía que bueno, está buenísimo esa idea y lo que también ofrecemos nosotros para ello, los que estén de acuerdo nos pueden escribir si necesitan algún apoyo, si necesitan alguna ayuda para armar sus reuniones devocionales virtuales y si necesitan alguna charla también, que alguien dé alguna charla sobre una temática especial, nos pueden escribir y que estamos con gusto a la disposición de todos ustedes. Muy buenas tardes, vamos a empezar como todas las reuniones bajáis, dirigiéndonos hacia lo más sagrado en busca de ayuda. Para ello seleccionamos 4 citas que son cortas, pero muy, muy hermosas, como van a poder ustedes también seguir la lectura en la pantalla. Después de estas 4 lecturas vamos a tener la narración de un hermoso cuento a cargo de Carolina Paniagua. Tenemos amigos de Buenos Aires, amigos de Bolivia, amigos de Rosario, amigos de Viedma, que están participando en esta parte. Así que a todos le damos muchísimas gracias, y van a ver que después de la narración del cuento, va a aparecer en la pantalla un número de WhatsApp. En ese número de WhatsApp, el que quiera leer en los próximos encuentros las oraciones o narrar un cuento y se quiere ofrecer para este servicio, pueden mandar un mensaje a ese número de WhatsApp y nosotros nos comunicamos con ustedes. Así que sin más vamos a empezar y les voy a decir el orden de las lecturas. Primero Tommy Said, después Mirta Said, después Masud, después Coqui, nuestro querido Coqui, y el cuento a cargo de Carolina. Así que, por favor, Tommy, te escuchamos. Oh Dios, mi Dios, fija la mirada de tu amorosa bondad sobre esta reunión. Cuida a todos y a cada uno en tu custodia y bajo tu protección. Abdul Baha. Oh Dios, dispersa todos los elementos que sean causa de discordia y prepara para nosotros todo aquello que cause unidad y acuerdo. Abdul Baha. Hay ciertos pilares que han sido establecidos como los apoyos firmes de la fe de Dios. El más fuerte de ellos es el saber y el empleo de la mente, la expansión de la conciencia y el estudio de las realidades del universo y los misterios ocultos de Dios Todopoderoso. Abdul Baha. Todo esfuerzo y dedicación realizados por una persona con todo su corazón es adoración. Si están inspirados en motivos elevados y el deseo de servir a la humanidad. Abdul Baha. Te escuchamos, Carolina. Muy bien. Un científico preguntó a un sabio: ¿por qué es necesaria la religión si la ciencia explica todas las cosas? El sabio respondió:
Si le doy una lágrima, ¿qué puede decir al respecto? El científico contestó, ¡qué pregunta tan fácil! Después de analizar la lágrima, la ciencia podría explicarle cómo una lágrima se parece químicamente al mar, especificar su composición exacta, su grado de salinidad, etc. Entonces, el sabio preguntó, ¿pero puede decirme si fue la felicidad o la tristeza lo que produjo esa lágrima? El científico se puso perplejo y luego contestó, la ciencia no trata esas cuestiones. El sabio respondió, por eso necesitamos de la religión. Muchas gracias, Carolina. Este es el número de WhatsApp que les dije, el que quiere más adelante leer alguna cita o alguna oración, puede mandar un mensajito a este número de WhatsApp. O a los que les guste también narrar un cuento, así todos podemos participar y ayudarnos entre todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, vuelvo a darle la bienvenida a todos. Muy buenas noches a todos. Desde todo esto comenzó desde Buenos Aires, Argentina, pero la verdad que se expandió muy rápidamente a distintos países de Latinoamérica y algunas personas que ya están participando desde América del Norte, de Europa. Así que estamos muy, muy felices, así que muy bienvenidos. Y quiero rápidamente contarles acerca de Jairo Roldán, que va a estar dándonos una pequeña charla el día de hoy. Jairo, muy buenas noches, mi nombre es Darío y me toca presentarte, así que... buenas noches, Darío. Buenas noches, Jairo, una alegría tenerte aquí. Bueno, para los que no lo conocen a Jairo, él es colombiano, es físico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, tiene una maestría, tiene un doctorado, sus intereses investigativos tienen que ver con la física cuántica y la mecánica estadística. ¿Es así, Jairo? Así es, Darío. Perfecto. Y lo más importante es que él tiene mucho interés en la relación entre la ciencia y la religión, así que de ese tema nos va a estar hablando hoy Jairo. Antes de que empiece Jairo, déjenme contarles, porque ya sabemos cuál es el tema de la semana que viene. Para los que estuvieron la semana pasada, estuvimos hablando de un tema muy interesante que era sobre la gobernabilidad, que habló un amigo nuestro desde Brasil. La semana que viene va a estar Juanita Hernández hablando sobre el rol de las minorías creativas en una época de transición. Así que para los que quieran, el viernes que viene están totalmente invitados. Así que, Jairo, todo tuyo, ciencia y religión. Adelante. Gracias, Darío. Amigos, es un placer estar con ustedes esta noche. Quiero agradecer a Jalep y a los amigos de Buenos Aires por esta maravillosa iniciativa. Entonces, el tema de hoy va a ser el de ciencia y religión en el desenvolvimiento de la civilización. Estos tiempos del coronavirus son tiempos de reflexión. Ante una situación crítica e inédita que abarca todo el planeta, es deseable e incluso necesario hacer reflexiones positivas, con el convencimiento de que no son solo la expresión de vanas ilusiones. La reflexión de hoy es acerca de la ciencia y la religión en el desenvolvimiento de la civilización. Comencemos por la ciencia. Varios puntos la caracterizan. Bacon señaló el papel fundamental de la inducción que, unida a la deducción, dio lugar al llamado método deductivo e inductivo. Popper
hizo énfasis en el argumento lógico que dice que una teoría no puede ser probada sino solamente refutada. Los análisis de Kuhn y los estudios sobre la percepción muestran cómo teoría y observación están íntimamente ligadas. Las investigaciones de Fleck muestran que un hecho científico es algo supremamente complejo, que se enmarca dentro de un contexto que implica teoría, conceptos y aspectos culturales y sociales. No entraré a analizar cada uno de los aspectos fundamentales de la ciencia. Trataré únicamente un punto que quizás pueda parecer extraño: los artículos de fe que existen en la ciencia. Abdu'l-Bahá afirma: por fe se entiende, primero, conocimiento consciente, y segundo, la práctica de buenas acciones. De acuerdo con la cita, un artículo de fe no es algo que surge de la ignorancia, sino que se concibe como conocimiento consciente llevado a la acción. Entendidos de esa forma, los artículos de fe forman parte fundamental tanto de la ciencia como de la religión. Entonces, miremos unos 3 artículos de fe en la ciencia. Y es que detrás de toda actividad científica hay ciertas suposiciones que la sustentan, sin las cuales no tendría sentido la empresa científica. Hablemos de la inducción como artículo de fe. La ciencia no es una mera lista de hechos. La ciencia construye hipótesis, crea conceptos que forman modelos y teorías, descubre las leyes de la naturaleza y debe hacerlo a partir de la observación de los hechos. Para ello, emplea un proceso, el de la inducción, que la lleva de los hechos particulares a las leyes generales. Hume mostró, sin embargo, que ese proceso no se puede justificar ni por recurso a la lógica ni por recurso a la experiencia. La observación reiterada y en circunstancias muy variadas de una relación entre eventos no asegura, desde el punto de vista lógico, que la misma relación será válida en futuras observaciones. Hume afirma que tal relación es una cuestión de hecho, que solo se puede determinar por la experiencia, ya que lo contrario de cualquier cuestión de hecho es siempre posible, en el sentido de que no implica una contradicción lógica. Hume lo dice en las siguientes palabras, muy bien dicho: el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible y no implica mayor contradicción que la aserción saldrá mañana. Por ende, en vano intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuese demostrativamente falsa, implicaría una contradicción. Tampoco se puede justificar el proceso de inducción apelando a la experiencia, pues se caería en una falacia lógica, como lo señaló Hume. El intento empírico de la justificación consistiría en decir que, dado que el proceso de inducción le ha funcionado siempre hasta ahora al género humano en las más variadas de las circunstancias, ello significa que empíricamente se ha demostrado que el proceso está plenamente justificado. El problema con el argumento que se acaba de describir es que es una inducción. O sea, que para justificar la inducción se hace una inducción. En otras palabras, se supone como válido aquello que se quiere demostrar. Popper afirma que la esencia de los enunciados científicos es su carácter de refutables por la experiencia y que por lo tanto no hay que preocuparse por el hecho de que el proceso para llegar a tales enunciados contenga elementos que no pueden justificarse, pues lo fundamental es que esos enunciados sean refutables. El epistemólogo puede quizás satisfacerse con la constatación
de que los enunciados son refutables por la experiencia. El científico, en cambio, que se esfuerza por construir modelos y teorías que den cuenta de los fenómenos, sabe que es la combinación de muchos factores, entre ellos el uso adecuado de la experiencia, ¿no?, lo que le permite llegar a enunciados que, por supuesto, deben ser validables o falsables por la experiencia. Quien trabaja en el ejercicio de la investigación científica tiene la convicción profunda de que la inducción es esencial y necesaria en ese gran proceso que lleva a captar el orden en el mundo. El hecho innegable de que no pueda justificar su convicción en el proceso de inducción sin que ello le impida en absoluto llevarlo a la acción, hace de tal convicción un artículo de fe. Otro de los artículos de fe en la ciencia es la creencia en la existencia de un orden en el mundo. El científico espera que dentro de toda la inmensa complejidad de los fenómenos se pueda encontrar un orden. Si los científicos que observan una serie de fenómenos físicos no estuviesen persuadidos de que el ejercicio de la ciencia les va a permitir encontrar un orden en ellos, es difícil hallar una razón y una motivación para sus enormes esfuerzos investigativos. Ahora bien, no existe ninguna prueba, ni lógica ni empírica, de la existencia de ese orden. De hecho, hay filósofos que argumentan que la realidad es irracional, que no hay un orden racional en el mundo. El hecho de encontrar un orden representado en un modelo o una teoría es algo que viene a posteriori. Su repetición solo indica que el acto de fe o la creencia en la existencia de ese orden es razonable, pero no constituye una prueba. En resumen, no se entiende el esfuerzo científico sin la aceptación de la existencia de un orden en el mundo. Pero esa aceptación no se fundamenta en ninguna prueba ni lógica ni empírica. Constituye un artículo de fe de la ciencia que Einstein no duda incluso de calificar de religioso. El otro artículo de fe que quiero señalar es que es la creencia en que el orden del mundo es accesible a la mente. Además de suponer un orden subyacente a la inmensa variedad de los fenómenos, los científicos consideran que mediante sus esfuerzos pueden acceder a ese orden, o sea, pueden construir modelos, conceptos, teorías que describen el orden de la naturaleza. Si bien ambos supuestos, el de la existencia de un orden y el de la posibilidad de captarlo y comunicarlo, están indisolublemente unidos en la práctica científica, desde el punto de vista lógico están separados. Se puede creer en la existencia de un orden sin aceptar la posibilidad para la mente de acceder a ese orden. Por ello se trata de dos supuestos diferentes. Ahora, ambos son fundamentales y ninguno se puede probar ni por la razón ni por la práctica. En conclusión, se trata de artículos de fe de la ciencia. Hablemos ahora de la religión. La existencia de la religión es un hecho histórico, como lo es la existencia de la ciencia. Y así como el objeto de las explicaciones de la ciencia es el universo material, la religión ha tenido como objeto de explicación la dimensión espiritual del ser individual, de la sociedad y en general de toda la creación. La religión no es igual que la espiritualidad. La espiritualidad es la creencia en una dimensión espiritual. Es también la facultad para observar esa dimensión. La relación entre espiritualidad y religión es semejante a la que existe entre racionalidad y ciencia. La racionalidad es la facultad que nos permite observar el mundo material. La espiritualidad combina sentimientos, emociones y elementos racionales. La religión es más que espiritualidad.
Toda religión es una estructura, un sistema complejo de conocimientos acerca del mundo. Es también un sistema de leyes que tienen el poder de organizar la sociedad. Al igual que en el caso de la ciencia, trataré solo un punto en relación con la religión, y es los artículos o algunos de los artículos de fe que existen en ella. Uno de ellos es la creencia en la dimensión espiritual de la humanidad. Implícita en la caracterización de la religión está la idea de la existencia de una dimensión espiritual de la realidad. A pesar de que finalmente se trate de un artículo de fe, se puede, sin embargo, mostrar que es razonable. Mencionaré un solo argumento al respecto. La existencia misma de la ciencia es una prueba de la naturaleza espiritual del ser humano, y por lo tanto, de la existencia de una dimensión espiritual de la realidad. Y es que ante el mundo de los fenómenos, el ser humano, a diferencia de los otros seres, reacciona con inteligencia y reflexión conscientes. El ser humano tiene el poder de investigar intelectualmente los fenómenos y descubrir las leyes que rigen los objetos del mundo, llegando así a develar los misterios ocultos detrás de la aparente diversidad de los fenómenos. Una vez develados tales misterios, puede llegar a utilizarlos y elevarse por encima de las limitaciones a que está sometido de modo natural. No es difícil hallar pruebas de esto. Por ejemplo, de acuerdo con su estructura corporal, hombres y mujeres son seres naturalmente terrestres. Estarían destinados, entonces, como todos los animales terrestres, a permanecer siempre ligados a la tierra. Sin embargo, por medio de la ciencia, del poder científico, el ser humano ha llegado a descubrir las leyes que rigen la aerodinámica y ha podido no solo entender cómo vuelan las aves, sino también remontarse por el aire y volar, rompiendo así las limitaciones que su naturaleza animal le impone. Son tantos los ejemplos similares al mencionado que nos muestra la historia de la ciencia, y son tantos los avances que continuamente se están desarrollando, que es muy difícil negar el inmenso poder que posee el ser humano sobre la naturaleza. Es tan inmenso ese poder que desafortunadamente ha llegado a amenazar su existencia misma sobre la Tierra, al posibilitar la destrucción de gran parte de la vida en el planeta. Ese poder científico es una característica peculiar al ser humano. Si observamos la naturaleza, vemos que todos los otros reinos de la creación están irremediablemente sujetos a su propia naturaleza. Hay entonces en el ser humano un poder del que está desprovisto la naturaleza. Bueno, alguien puede argumentar que ese poder es de la naturaleza misma y que el ser humano es parte de esa naturaleza. Abdul-Bahá responde que si la naturaleza es el todo y el ser humano es una parte de ese todo, ¿cómo podría, y lo cito textualmente, cómo podría ser posible que una parte poseyera cualidades y virtudes que están ausentes en el todo? Sin duda, la parte debe estar dotada con las mismas cualidades del todo. Por lo tanto, es manifiesto y evidente que el hombre, a pesar de que corporalmente es una parte de la naturaleza, sin embargo, como espíritu, posee un poder que trasciende la naturaleza. Pues si fuese simplemente una parte de la naturaleza y estuviese limitado a las leyes materiales, solo podría poseer las cosas que incorpora la naturaleza. Dios ha concedido y añadido al hombre un poder distintivo, la facultad de la investigación intelectual de los secretos de la creación, la adquisición del conocimiento superior, la gran virtud del cual es la iluminación científica. El argumento que presenta Abdul-Bahá es un argumento totalmente lógico. En efecto, parte de dos hechos constatados por todos. A, el poder que tiene el hombre
el ser humano, de elevarse por encima de las limitaciones que le impone la naturaleza corporal. B, el hecho de que de todos los seres de la creación, el humano es el único que tiene tal poder. Dado que la parte no puede tener cualidades adicionales a las del todo, la conclusión lógica es que ese poder es característica propia del hombre. Y por lo tanto, este último tiene una naturaleza superior. El argumento es entonces claro. Y como en todo argumento lógico, o se niegan las premisas, en este caso los hechos, o se niega la lógica. Lo que se afirma, quiero señalar, es que la parte no puede tener cualidades adicionales a las del todo. Lo contrario puede arguirse que sí es posible. Es decir, que puede argumentarse que un todo sí puede tener cualidades adicionales a las de la parte. Podría afirmarse, por ejemplo, que una casa tiene cualidades de belleza y armonía adicionales a la de los ladrillos, el cemento, las tejas y todas las partes que lo componen. O sea que puede argumentarse que en cuanto a sus propiedades se refiere, el todo será mayor que las partes, pero jamás que una parte sea mayor que el todo. El otro artículo de fe en la religión es la creencia en la existencia de un Dios personal. Se han presentado argumentos que indican que en el ser humano se manifiesta una naturaleza espiritual superior a la naturaleza material. Dentro de la concepción Bahá'í, la esencia de Dios está totalmente velada, es nuestro creador, está oculta su esencia. A las criaturas, a nosotros, solo nos son revelados los atributos de Dios, los cuales se muestran en toda la creación. Dado que en la creación existen los atributos humanos, como la mente, la voluntad, los propósitos, entonces tales atributos son manifestaciones de atributos similares de Dios. Dios no puede ser entonces una fuerza impersonal, como lo sostienen, por ejemplo, científicos como Einstein o filósofos como Spinoza. Shoy Effendi expresa con claridad lo que se entiende por un Dios personal. Dice lo siguiente: lo que se quiere significar con un Dios personal es un Dios que es consciente de su creación, quien tiene una mente, una voluntad, un propósito, y no, como lo creen muchos científicos y materialistas, una fuerza inconsciente y determinada que opera en el universo. Tal concepción del ser divino, como la suprema y siempre presente realidad en el mundo, no es antropomórfica, puesto que trasciende todas las limitaciones y formas humanas, y de ningún modo significa un intento por definir la esencia de la divinidad, que obviamente está más allá de cualquier comprensión humana. Decir que Dios es una realidad personal no quiere decir que tiene una forma física, o que se parece en modo alguno a un ser humano. Mantener tal creencia sería una pura blasfemia. De acuerdo con la fe Bahá'í, la concepción de un Dios personal no es entonces antropomórfica. Otra enseñanza de la fe Bahá'í es que en todos los seres de la creación se manifiestan algunos atributos de Dios. Y es el ser humano aquel en donde se manifiestan todos esos atributos. Puede decirse entonces que lejos de ser antropomórfico el Dios personal, es el ser humano quien es teomórfico, hecho a imagen y semejanza de Dios. No voy a tocar este tema, pero es un tema que considero supremamente interesante. Pasemos finalmente a hablar del papel de la ciencia y la religión en el desenvolvimiento de la civilización. La ciencia es una fuerza transformadora de la sociedad. Es difícil negarlo. Para bien o para mal, los avances científicos no solo cambian la naturaleza, sino también el entorno social. Con todos los problemas que conllevan muchas de las aplicaciones actuales de la ciencia, es difícil concebir un verdadero desarrollo de la civilización si se le da la espalda a los descubrimientos científicos. Ello es patente hoy en día.
Pues en estos tiempos del coronavirus, no solo se han hecho evidentes los peligros de ignorar la ciencia, ya que muchos de los errores nefastos que algunos gobernantes han cometido durante esta pandemia se deben a una ignorancia lamentable acerca de la verdadera naturaleza de la ciencia. Solamente eso, sino que cada vez es más claro que la solución final de la pandemia vendrá de la investigación científica y que de allí en adelante la ciencia será uno de los baluartes para el cambio social necesario. No obstante su importancia primordial, la ciencia tiene limitaciones. Hablemos de ellas. Hemos hablado del poder científico como una característica peculiar al ser humano. Todo poder, sin embargo, es susceptible de ser mal empleado. Y todo dominio lleva en sí el germen del abuso y la extralimitación. En la época actual, todos somos testigos del uso que ha hecho la humanidad de su poder científico y cómo se ha utilizado no solo para la destrucción de la raza humana, sino también para amenazar seriamente la vida misma en el planeta. Y es que el poder científico necesita ser guiado. En cierto modo es un poder ciego. El ser humano es capaz de descubrir los secretos recónditos de la naturaleza por medio de la ciencia, pero esta última no puede por sí misma indicarle cuál es el uso adecuado de sus descubrimientos. La ciencia trata de lo que es y no de lo que debe ser, como lo señalara Hume. El deber ser es el dominio de la ética, y es aquí donde la religión entra a jugar un papel. Por otra parte, con todo lo poderosa que es la ciencia, aún guiada por la ética y la sabiduría, no puede resolver todos los problemas que agobian a la sociedad. Como lo dice Abdu'l-Bahá, el cuerpo político hoy en día está en gran necesidad de un médico. La enfermedad que aflige al cuerpo político es falta de amor. Y la condición es tal que a menos que sus susceptibilidades sean vivificadas por algún poder, de modo que la unidad, el amor y el acuerdo puedan desarrollarse dentro de ellos, no puede haber cura ni acuerdo entre la humanidad. El amor y la unidad son las necesidades del cuerpo político hoy en día. Sin ellos no pueden lograrse ni el progreso ni la prosperidad. La ciencia no puede crear amistad y camaradería en los corazones humanos. Solo las enseñanzas espirituales de la religión de Dios pueden crear amor, amistad y acuerdo en los corazones humanos. Hablemos ahora de la religión como fuerza impulsora de la civilización. Abdu'l-Bahá afirma: el mayor don de Dios al mundo de la humanidad es la religión, pues con seguridad las enseñanzas divinas de la religión están por encima de todas las otras fuentes de instrucción y desarrollo para el hombre. La religión confiere al hombre la vida eterna y guía sus pasos en el mundo de la moralidad. Ella abre las puertas de la felicidad infinita y confiere amor sempiterno al mundo de la humanidad. Ha sido la base de toda civilización y progreso en la historia de la humanidad. La última frase de la cita dice que la religión ha sido la base de toda civilización y progreso en la historia de la humanidad. Sin embargo, muchas veces se arguye que al contrario, la religión ha sido más bien fuente de atraso, de odio, de guerra y de fanatismo. Se indican épocas en que los hombres se han declarado la guerra por asuntos religiosos y se muestran ejemplos en los que los representantes oficiales de la religión han perseguido a los pioneros de la ciencia. ¿Cómo poder afirmar entonces que la religión ha sido la base de toda civilización y progreso en la historia de la humanidad? La fe Bahá'í enseña que la religión tiene dos aspectos. Un aspecto de carácter eterno, absoluto,
que tiene que ver con las verdades espirituales y con la relación del hombre con su creador. Y un aspecto relativo a la época y al entorno social en que surge la religión particular de que se trate. Con el paso del tiempo, las enseñanzas de las religiones decaen, se pervierten y dejan de cumplir la función civilizadora que fue su propósito original. Se hace necesario entonces que Dios envíe de nuevo otro mensajero que renueve la religión y traiga nuevas enseñanzas relativas a la época. La doctrina anterior se denomina la revelación progresiva. A la luz de ella se puede examinar si la religión ha sido fuente de progreso o de retroceso para la humanidad. Abdol-Bahá propone el siguiente criterio. A. Examinar la vida de los fundadores de las grandes religiones. B. Estudiar las circunstancias sociales y morales que los precedían. C. Mirar esas mismas circunstancias luego de la venida del fundador. Este método permitirá decidir de modo objetivo si la aparición del fundador ha sido o no causa de elevación y mejoramiento, no solo de la sociedad en que surgió, sino también de toda la humanidad. En las propias palabras de Abdol-Bahá, ¿cómo podríamos determinar si la religión ha sido la causa del avance y del retroceso de la humanidad? Consideremos los fundadores de las religiones, los profetas. Revisemos la historia de sus vidas y comparemos las condiciones que precedieron su aparición con aquellas subsiguientes a su partida, siguiendo registros históricos y hechos irrefutables, en lugar de depender de las afirmaciones tradicionales que están abiertas tanto a la aceptación como a la refutación. Si revisamos la historia objetivamente, el criterio de Abdol-Bahá nos llevará a la conclusión de que la religión, lejos de ser causa del retroceso de la civilización, ha sido más bien una fuerza impulsora de ella. Un ejemplo iluminante y de actualidad, dado los eventos que han sucedido y siguen sucediendo en el Medio Oriente, es el de la historia del Islam. Si se revisa la historia, se comprueba que a la venida de Mahoma o Muhammad, el fundador del Islam, el atraso cultural de las tribus árabes era deplorable. Vivían en guerras constantes y a tal punto llegaba su salvajismo que en ocasiones enterraban vivas a sus propias hijas. Tales fueron entonces las defectuosas condiciones sociales y morales que precedían a Muhammad. En cuanto a la vida del fundador del Islam, la historia nos muestra que fue la de todo profeta de Dios, de infinitas y amargas persecuciones como las que soportó Cristo. Después de décadas de persecuciones, tomó la espada para defenderse y defender a los suyos. Sin embargo, jamás impuso su causa por la fuerza. ¿Y qué sucedió después de su fallecimiento? ¿Cuáles fueron las condiciones sociales y morales subsiguientes a su partida? La historia nos muestra que después de él se construyó en poco tiempo un imperio tan vasto y glorioso que aún hoy causa asombro. Ese imperio, el legado de Muhammad, por muchos siglos fue la luz del mundo y de la civilización, en una época en que Europa estaba sumida en las tinieblas de la Edad Media. Incluso las raíces del Renacimiento pueden hallarse en la nación islámica, pues fue a través del Islam que Europa redescubrió el legado eterno de los griegos. Todo eso está registrado en la historia. Podemos afirmar en consecuencia que las enseñanzas de Muhammad fueron causa del avance y del progreso de la humanidad. Los excesos deplorables de los seguidores del Islam que atestiguamos hoy en día deben atribuirse a que con el paso de los siglos y por obra de esos mismos seguidores, la luz de la dispensación de Muhammad ha sido finalmente oscurecida. Sin embargo, todos esos excesos no logran que el balance total del Islam sea negativo para la humanidad. En igual forma podemos revisar la historia de las demás religiones, del judaísmo que fundó Moisés y que hizo de un pueblo esclavo la luz del mundo de su época y dio lugar a luminarias de sabiduría que como Salomón aún hoy son recordadas por la historia, de la fe de Zoroastro, causa de un imperio, gloria de la humanidad, y del cristianismo,
que logró unir diversos pueblos totalmente antagónicos en una sola civilización y cuyo legado de amor es eterno. En conclusión, una revisión cuidadosa y objetiva de la historia nos permitirá afirmar que la religión ha sido una fuerza impulsora de la civilización. Desarrollar este vasto tema en el espacio de una sola conferencia es a todas luces imposible. Quiero solamente invitarlos para que investiguen por ustedes mismos los registros de la historia a ese respecto y lleguen allí así a sus propias conclusiones. Las mías son las siguientes. La ciencia es un poder que permite al ser humano penetrar los misterios de la creación y utilizar ese conocimiento para elevarse sobre las limitaciones que su naturaleza animal le impone. Ese poder es una característica peculiar al ser humano y es prueba de su identidad superior, espiritual. La existencia de la misma ciencia es entonces un poderoso argumento en pro de una de las doctrinas fundamentales de toda religión, que es precisamente la existencia de esa naturaleza espiritual. La ciencia es una fuerza transformadora de la sociedad. Sin embargo, es un poder en cierto modo ciego, que debe ser guiado por la ética. Y es allí donde la religión debe entrar a jugar un papel. En efecto, la religión es también una fuerza impulsora de la civilización. Un criterio histórico objetivo permite llegar a la conclusión de que la religión ha sido la base de toda la civilización y progreso en la historia de la humanidad. Esas dos grandes fuerzas sociales, lejos de entrar en conflicto, deben más bien complementarse para lograr una civilización verdaderamente próspera y avanzada. Es mi deseo que las reflexiones aquí presentadas les puedan de alguna manera servir para las suyas propias sobre este vasto y apasionante tema de la relación entre la ciencia, la religión y la civilización en estos tiempos del coronavirus. Muchas gracias por escucharme, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Por favor, abran sus micrófonos, así Jairo escucha nuestros aplausos. Gracias, Jairo. Bravo, bravo, bravo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muy bien, así que Jairo, te cuento que personalmente durante muchos años, como uno de los principios de la fe Bahá'í, he escuchado sobre la armonía entre la ciencia y la religión, pero nunca había escuchado esto de manera tan clara, tan demostrativa, así que la verdad que fue impresionante tu charla. Gracias. Muy bien. Gracias, David. Gracias, Jairo. Muy bien, mis queridos, estamos a sala completa, no hay lugar ni para uno. Vamos a ir a la parte donde creo que es muy, muy rica. Lo tenemos a Jairo, así que creo que todos deben haber tomado apuntes de lo que él fue comentando en su charla, así que podemos abrir un espacio para hacer comentarios, pero especialmente para hacerle preguntas, por supuesto, opiniones. Les pido, por favor, no más de un minuto, ¿sí? Porque tenemos una media hora en este momento. Bueno, y el primero que levantó la mano es Gerardo. Adelante, Gerardo. Bueno, buenas noches a todos. Soy Gerardo Mielnik de la ciudad de Buenos Aires. Elevé la mano porque estaba buscando otro botón y bueno, confiar en lo que evidentemente quiero decir. Primero lo felicito a Jairo porque realmente me pareció que su exposición ha sido muy, muy buena, muy interesante y fue sumamente claro. Por otro lado, mientras él hablaba, Jairo, yo estaba pensando en todo este relato del golem, ¿no? No sé si para todos conocido el relato del golem. Lo voy a contar brevemente, muy brevemente. En los años del medioevo, en Praga, había un rabino muy, muy famoso que se llamaba Löw, que era un hombre sumamente santo, a tal punto era su espiritualidad que él tomando un
barro, ¿sí? Construyó un autómata, ¿no? Una forma de persona, y le puso en la frente una palabra mágica, que es de la Cábala, que decía Emet. Emet significa en hebreo verdad, y le insufló vida en su santidad. Bueno, este golem, que así se llama, recibió una chispa divina, pero sin alma. El golem no tenía alma, entonces no se podía acercar a la creación de Dios, que fue Adán, vamos a decir míticamente Adán. No tenía espiritualidad. Fue creado para hacer cosas, como hoy podemos hacer gracias a la ciencia, estamos sumamente robotizados. Y se cuenta también que la esposa de este rabino Olaf le pedía continuos trabajos al golem, porque solamente respondía a órdenes, y un día la esposa del rabino le dijo, bueno, por favor anda a sacar agua del río. Y el golem fue al río y empezó a sacar tantos baldes, ¿sí? No entendiendo la metáfora o la idea de que inundó la ciudad de Praga. O sea, de que la creación del hombre siempre va a carecer de algo, que es de la espiritualidad. Entonces, acá yo estaba pensando con respecto a lo que dice Jairo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En esto de que qué nos puede ofrecer la ciencia, es toda la posibilidad de poder llegar a avanzar en la generación de esta civilización. ¿Qué le falta a esta civilización? Es la ética. ¿Y qué es lo que provee la ética? Es la religión. Entonces, una sin la otra, ya vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Desde el fanatismo religioso, que lo vemos en todas las religiones, hasta el ateísmo y el cientificismo total, que ni uno del otro nos ha dado la búsqueda de felicidad como seres humanos. La felicidad, sí, la encontramos. Y súper religioso es feliz, el científico ateo también es feliz, pero está el gran vacío, que es la tercera que lo constituye al hombre, que es la tercera parte del hombre, que es el espíritu. Bueno, solamente eso. Muchas gracias, Gerardo, es una alegría que estés aquí. Te mando un abrazo grande. Seguimos con Lucio, por favor. Lucio Capalvo, desde Buenos Aires. Hola amigos todos, qué gusto estar con ustedes. Hola Jairo, qué gusto escucharte y verte. Muchísimas gracias después de casi 31 años de ese encuentro en Puerto Tejada, no sé si te acordás. Qué gusto verte, Lucio. Décadas sin vernos. Es un placer verte. Sí. Tenemos muchas décadas y tenemos muchas décadas sin vernos también. Sin vernos. Bueno, yo creo que clarísimo lo tuyo. Desde un punto de vista, vamos a decir, epistemológico, queda muy claro ya que ese positivismo, ese inductivismo, que es insostenible hasta para la mayoría de los propios científicos, hoy existe, va aumentando en el contexto de la sociedad civil, inclusive de los científicos, si pensamos en Capra, ¿no? Que fue un poco el iniciador de todo esto, una idea de que ciencia y espiritualidad no están enfrentadas, que hay creencias en ambas partes, que esto de la objetividad es algo muy difícil de aceptar, o que puede inclusive decirse que no existe tal objetividad, la intersubjetividad, etcétera, etcétera. Ahora, eso está bastante aceptado, pero yo vengo de una asamblea ambiental latinoamericana, lo comenté en el encuentro pasado, donde se presentó a la religión como un obstáculo y un elemento de poder para progresar, para el avance de los pueblos, para una nueva civilización, porque a lo que se refieren es a esa religión organizada, estructurada, institucionalizada. Y nosotros los bahá'ís tendríamos que ser capaces, y a veces es difícil porque lo que la gente conoce, y ya termino con esto, es lo que conoce mayormente en Occidente, las formas de religión que conoce en Occidente, que precisamente por esa revelación progresiva que mencionaba ya ha pasado su momento, pero que conservan estructuras de poder. Y entonces, con esa claridad y esa lógica que caracterizó tu exposición, sería lindo ver qué argumentos
o qué respuestas tenés para mostrar las diferencias del estadio actual de la religión, hablemos de la estación de la fe Bahá'í, respecto de eso que la gente tiene entendido como religión y que suele ser un obstáculo para presentar lo nuestro. ¿Querés decir algo en relación a la pregunta de Lucio? Escuchamos. Yo entendí la pregunta de Lucio más bien en un sentido de una sugerencia. Así lo entendí yo, ¿no? Una sugerencia entonces de tratar de dar respuesta a toda esa problemática que uno se encuentra por todas partes, ¿no? Lucio lo señaló muy bien, ¿no? El mantener ese positivismo lógico, todo esto en la ciencia, sobre todo quienes conocemos la cuántica, ya esa cosa no es aceptable. Pero todavía sí, en los medios hay la idea de que la religión es el obstáculo porque miran es el estadio actual de las religiones anteriores, ¿no? Entonces la sugerencia de Lucio es muy importante. Lo único que yo veo es que hay un desafío allí, y es que al hacer esa comparación tampoco queremos nosotros presentarnos como haciendo una crítica a las otras religiones. Una crítica a las otras religiones, yo preferiría más bien mostrar lo nuestro, cómo concebimos nosotros la evolución de la humanidad, cómo pensamos entonces que la humanidad es como el ser humano, ahora estamos en la adolescencia, todo esto, tomarlo por este lado, ¿no? Porque pues yo mismo hice allí un análisis del Islam, ¿no? Pero al final había una crítica al Islam actual, o a algunos de los seguidores del Islam, ¿no? Entonces lo que pienso es que es muy interesante la sugerencia de Lucio, y hay que pensarlo, ¿no? De tal manera pues que no entremos en polémicas y en críticas, ¿no? Eso es todo lo que pudiera yo añadir. No sé si Lucio quiere añadir algo sobre su sugerencia. Y quiero decir algo de lo que decía Gerardo, me acordé del poema de Borges, ¿no? El Golem. Ese poema en el cual entonces a lo último, no exento de cinismo, dice Borges que ¿qué pensaría Dios al ver a su rabino en Praga? Muchas gracias. Seguimos con Henry. Yo soy Henry Yunus de Venezuela. Bienvenido, gracias. Adelante. Gracias. El papá de Daniela. Sí, yo soy el papá de Daniela. Hola. Ella fue quien me envió la invitación y por eso estoy aquí. Porque yo he dado charlas también de ciencia y religión, he participado en universidades y es un tema que me apasiona. Pero fíjense, ¿no? Yo creo que todos los que nos hemos hecho Bahá'í en el camino de nuestras vidas, hemos tenido que luchar contra nuestra propia cultura. Eso significa que el gran esfuerzo que debe hacerse, en mi opinión, es en la educación. Porque en la misma educación está el veneno que separa o pone de manera antagónica a la ciencia y a la religión. ¿Ves? Recuerden que venimos de la época medieval donde la religión tomó el control de todo y causó mucho sufrimiento. Entonces, yo en una charla lo dije, hay que tener cuidado porque la ciencia ahora está tratando de tomar el papel completo de la religión. ¿Ve? Y eso es tan dañino, es como ir a una época medieval, pero científica. ¿Ve? Y eso va a causar daño a la humanidad, igual que causó mucho daño todo lo que hicieron las iglesias en la época medieval. Entonces, el reto para los que nos hicimos Bahá'í es entender que hemos tenido que librar una batalla interna con nuestra propia forma, por la propia forma en que fuimos educados, ¿verdad? Y entonces debemos tomar conciencia que, o sea, el esfuerzo es educativo, sobre todo en los muchachos que están ávidos de verdad. Entonces necesitamos eso, que, o sea, yo recuerdo antes de encontrarme con la fe Bahá'í, yo tenía muchas quejas a Dios, de las cuales me arrepiento hoy, evidentemente, pero yo decía, o sea, una de mis quejas era, ¿por qué si eres el creador y has enseñado todo lo que has enseñado y nos has dado el universo, porque yo ni siquiera puedo preguntar o dudar sobre tus supuestas enseñanzas?
alrededor de 50 años antes de que Albert Einstein hablara de la relatividad, ya Baha'u'lláh y Abdul Bahá lo hablaban. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión siempre ha sido relativa y progresiva. ¿Ve? Y es que acaso así no ha sido la ciencia. Pero lamentablemente el egoísmo humano convierte a la religión en algo absoluto. Yo solo miro lo que dice mi religión y no permito que vean lo que dicen las otras religiones. Por eso la religión se vuelve ciega, por esa manera absoluta de mirar las cosas, ¿verdad? Los que venimos de la ciencia entendemos que todo es relativo. De hecho, la ciencia es relativa. Si no, imagínense cómo, o sea, que Newton hubiera estado vivo con su mecánica cuando aparece Einstein, ¿no? O sea, si hubieran visto uno al otro muy feo, ojalá al final hubieran acordado las cosas. Pero, o sea, la misma ciencia, la evolución de la ciencia, por darse ese permiso de preguntar, de ir más allá, de meditar, revisar, cambiar y de siempre tener un espacio para algo nuevo, es lo que necesitamos que nuestros muchachos entiendan que en la religión también aplica. No, sí, para terminar, el día que nuestros muchachos aprendan a pensar así, este mundo va a empezar a cambiar por completo. Gracias. Muchas gracias, Henry. Diego Paz me está pidiendo la palabra por el chat para hacer una pregunta, si te puedes presentar. Hola amigos, soy Diego de Colombia y yo te quería hacer una pregunta. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, si en la ciencia actual hay algunas diferencias que hayan presenciado con la fe Bahá'í, ¿sí? O sea, la fe Bahá'í viene establecida con una guía, pues obviamente, para una mancomunidad, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera me gustaría saber si hay algunas diferencias que tenga la ciencia actual sobre, pues, las enseñanzas que esté dando la fe o los principios que tenga la fe o la forma de organización o la forma de entendimiento. ¿Hay algo que se pueda comprender a partir del punto quizás también sí, científico? Me gustaría saber eso. Perfecto. Jairo, ¿quieres hacer algún comentario acerca de la pregunta? Pues a ver, si yo entendí la pregunta, es si algo de la ciencia hoy en día se opone a alguna de las enseñanzas bahá'ís. Exacto, sí. Sí, esa es la idea, ¿cierto? Bueno, para mí es absolutamente todo lo contrario. Yo conozco a profundidad la mecánica cuántica, ese es mi campo de experticia, los fundamentos conceptuales de la mecánica cuántica, y para mí, no voy a entrar en los detalles, sería salirme del tema, pero la enseñanza fundamental, la enseñanza epistemológica fundamental de la mecánica cuántica, entendida como una teoría completa y universal, es la unidad, es la indivisibilidad, la misma unidad que se ve en la misma materia, ¿no? Esa fragmentación mecanicista entre el todo y la parte, entre el observador y el observado, en la mecánica cuántica se rompe totalmente. Para mí, entonces, una de las grandes enseñanzas de la fe Bahá'í es la unidad a todos los niveles, ¿no? En todos los planos de Dios. Y esa unidad se ve reflejada ya mismo en el plano de la naturaleza material, ¿no? Sin vida. Incluso lo mismo la teoría de la evolución, ¿no? La fe Bahá'í tiene la concepción esta que mencionamos de la revelación progresiva, está de acuerdo con la evolución, realmente, ¿no? Yo diría entonces que las diferencias que hay no solamente con la fe Bahá'í, sino con la religión, no es con la ciencia, es con una interpretación de la ciencia que creció cuando llegó a concebirse que la dinámica clásica era el paradigma y que la interpretación del mundo tenía que ser una interpretación consistente con esta dinámica clásica. Ya los científicos pues saben que la dinámica clásica no es universal. El último gran mecanicista fue Einstein, ¿no? Y llegó a renegar de su propia creación porque él fue uno de los creadores de la mecánica cuántica. Entonces, aunque este tema es muy vasto, me parece excelente tu pregunta, mi respuesta es que al contrario. Es decir, si usted estudia a profundidad la ciencia y estudia lo que la ciencia significa, estudia las implicaciones conceptuales, filosóficas de la ciencia, va a haber una
confluencia total, ¿no? Que va a ser parte de la armonía esta esencial de entre ciencia y religión. Como lo mencionaba allí Lucio en uno de los notas allí en el chat, pues es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, te puedo responder hasta allí, ¿no? Me parece muy... Tú eres colombiano, ¿cierto? ¿Me dijiste? Sí, señor, soy de acá de Colombia. Y de verdad, ¿De dónde eres? interesante. Del Huila, de Neiva. Ah, del Huila, ok. Es hacia el sur. Ok, sí, conozco por allá, claro, sí. Bueno, Diego, pues Vale. Eso es lo que te puedo responder por el momento. Señor Jairo, muchísimas gracias por su aclaración. Podemos Y de verdad, muy continuar interesante. por el correo electrónico. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Traemos en Dale, interacción. perfecto. Voy a volverlo a escribir. Muchísimas gracias, señor Jairo. Bueno. Perfecto. Gracias a Diego que se animó a hacer la pregunta y estoy invitando a muchos otros jóvenes que están en esta sala acá, jóvenes y los que son jóvenes de espíritu, ambos, a que hagan otras preguntas, anímense a hablar, levanten la manito o escriban por el chat y les voy dando la palabra. Mientras tanto, Lucio, quería ver si lo que escribiste por el chat querías también comentarlo un poco. Los demás vayan pensando alguna pregunta, alguna participación, algo que quieran decir. Estamos acostumbrados a escuchar voces de todos lados. Dale, Lucio. Sí, en realidad dos cosas. Una, cuando Jairo dijo que más que nada lo mío era una sugerencia, en realidad yo le hacía una pregunta a Jairo porque a mí me cuesta, precisamente él identificó muy bien el problema, a veces explicar la diferencia entre la estación actual de la única y gran y eterna religión de Dios, la estación actual, y otras estaciones que ya han quedado desde la perspectiva de la revelación progresiva en un tiempo anterior, que han servido muchísimo a la humanidad en su momento, pero me cuesta explicar eso, por un lado, sin ofender ni herir a quien pueda seguir adherido, muy ferviente seguidor de esas otras instancias que tienen valores incalculables, porque la esencia última es la misma en todas. Y por otro lado, es difícil lograr que el que tiene un pensamiento o bien materialista o bien simplemente antirreligioso termine de convencerse en la diferencia. O sea, a pesar de que uno dice, mira, por ejemplo, no hay cleros ni dogmas, por ejemplo, ¿no? Y dice, pero ellos siguen viendo la estructura, ellos siguen viendo, ¿no es cierto? Dicen, sí, uno me dijo hace poco, el Centro Mundial, los jardines son muy lindos, dice, pero no son un pequeño Vaticano. Y entonces digo, no, pero claro, estoy diciendo lo que miran las personas a veces desde afuera, ¿no? Y con respecto al otro punto, sí, yo le compartí a Diego algunas ideas. Yo decía que la fe Bahá'í, el guardián de la fe, que fue hasta 1957 la figura central, es el bisnieto del fundador Baha'u'lláh, decía que la fe Bahá'í es científica en su método, ¿no? Cosa que nos llama la atención. Ahora, eso no quiere decir que la fe Bahá'í sea una ciencia, ni que sea igual a la ciencia. Y creo que el ejemplo que dio Jairo fue excelente. La física cuántica establece la unidad del universo físico, la indivisibilidad del universo físico, y la fe Bahá'í establece la unidad en todos los niveles. Por un lado, que ambas coinciden, no hay contradicción, pero por el otro, que la fe Bahá'í va mucho más allá de lo que la ciencia puede plantear. Gracias, Lucio. Me está pidiendo la palabra Sani Silva. Sani, por favor, presentate, a ver de dónde estás. Hola amigos a todos, soy Sani Silva de Perú y bueno, primero agradecer por una excelente charla tan plena de conocimiento. Y quería hacer algunos comentarios y una pregunta. El comentario es respecto de la belleza que tiene la fe Bahá'í. Algo que a mí me encanta de la fe es que a diferencia de otras, digamos así, corrientes religiosas, se puede decir, en la fe no se dice no leas este libro, no averigües esto, eso no se lee, eso te va a hacer mal. En la fe se promueve más bien la lectura, la investigación libre de la verdad. Eso es algo tan importante y tan sabio en esta dispensación. Y en los escritos de Baha'u'lláh se exalta el desarrollo y el cultivo de las artes, oficios y ciencias. Y nos dice en muchas citas Baha'u'lláh exhortándonos a eso. Entonces,
Yo creo que lo que estaban comentando es un poco que hay gente que es muy reticente en entender, simplemente tiene un velo ante sus ojos que lo que se les diga no lo van a aceptar, pero sí lo van a ver. Entonces, es tan importante para nosotros cultivar en nuestros jóvenes el anhelo y el deseo del conocimiento. Si tenemos jóvenes bahá'ís, excelentes científicos, como lo es Jairo, excelentes artistas, como tenemos, que cultivan el arte para el lado de la elevación espiritual de las personas y no el arte decadente, que es el que predomina en la sociedad. Si tienen oficios y son excelentes, entonces hasta la persona más reticente, viendo que una persona que es tan espiritual, tan creyente Bahá'í, tiene esta otra cosa de la ciencia y los oficios, entonces sí va a haber como una manera de una apertura mayor a escuchar el mensaje de Bahá'u'lláh. Así que todos podemos ser embajadores. Y la pregunta que era para Jairo era lo siguiente. No sé si es así, o a veces se escucha que actualmente hay muchas personas de la comunidad científica que ya empiezan a creer o a pensar más seriamente en un ente superior, que no le llaman Dios, por supuesto, pero del ser humano, que es algo superior. Quisiera saber si es algo de cierto ahí esto que he escuchado. Gracias. Jairo, ¿quieres responder la pregunta? A ver si, es que estaba yéndose a veces el sonido, pero la pregunta era sobre si hay cada vez más en la comunidad científica personas que se acercan como a la idea de Dios. Esa era la pregunta, correcto, ¿cierto? La idea de Dios o un ente superior. Un ente superior. Bueno, yo quiero aclarar algo allí, me parece excelente la pregunta. Y yo quiero tomar el caso de un científico supremamente evidente que habla mucho de Dios, ¿no? Y que la gente a veces presenta como un ejemplo de alguien que cree en Dios y al mismo tiempo es un gran científico, que es el mismo Albert Einstein, ¿no? Si ustedes miran las frases de Albert Einstein habla mucho de Dios. Dios no juega los dados atacando la cuántica, etc. Y no solamente Einstein habla mucho de Dios, sino que un filósofo ya de varios siglos atrás también habla todo el tiempo de Dios, que es Spinoza. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque el Dios de Einstein, y el Dios de Spinoza, y el Dios de muchos científicos, ¿no? Que van por un camino quizás lógico, ¿no? El camino lógico de remontarse a las causas y no llegar a una causa infinita, como ya tenía pues Aristóteles, que rechazaba causas infinitas, remontar causas infinitas, llegan a una causa primera. Y todo esto hay que tener cuidado porque ese no es nuestro Dios. El Dios de Einstein no es nuestro Dios. El Dios de Einstein y de muchos científicos es un Dios impersonal, ¿no? El Dios nuestro es un Dios personal, tal como lo describió Chogui Effendi en la cita que yo presenté. Entonces hay que tener cuidado con esto cuando se afirma a veces que muchos científicos están ya acercándose a la idea de Dios. Hay que ver de qué Dios están hablando, ¿no? Porque si es un Dios, el Dios de Einstein es un Dios totalmente impersonal. Es un Dios que no tiene propósitos, que no juzga al ser humano, porque no tiene sentido juzgar al ser humano, porque todo está determinado desde el principio del universo, de tal manera que el ser humano no tiene ni culpa ni mérito, ¿no? Entonces, y por ahí va también Spinoza. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, alguien habla de Dios, de cuál es su concepción de Dios, porque la nuestra es un Dios personal. Es un Dios, el Dios del creyente es un Dios al cual el creyente le ora, ¿no? Y espera su ayuda, ¿no? Tal como lo decía Chogui Effendi allí, ¿no? Entonces, pienso que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay varias concepciones de Dios. Por eso creo que era el señor Furután, mano de la causa, que
en algún momento decía que alguien le estaba formando una polémica en Rusia o algo sobre la idea de Dios. Y él le dijo, dígame, ¿en qué Dios usted cree? Porque de pronto en ese Dios yo tampoco creo. Entonces, eso sería lo que yo podría responder en el momento, ¿no? El tópico de las diferentes concepciones de Dios es un tópico muy interesante. Yo aquí estoy señalando dos concepciones. La del Dios impersonal de Einstein y Spinoza y de muchos científicos, y el Dios personal de los creyentes, tal como lo describió Choy Effendi. Gracias, Jairo. Tengo varias palabras pedidas. Seguimos con Bahía Silvestre desde Rosario. Adelante, Bahía. Hola amigos, ¿qué tal? Alá guapá. Bueno, no, yo estaba también leyendo un poco el chat y lo que puso último René sobre pidiendo que Jairo, muchísimas gracias por tu charla, fue muy brillante, pudiese ampliar sobre la explicación sobre ciencia, religión y desarrollo. A mí también me hizo pensar algo que me quedé pensando durante tu charla cuando mencionás que los artículos de fe son la base tanto de la ciencia y la religión, y luego mencionaste la unidad, ¿no? Que la física cuántica toma como un artículo de fe y que la fe Bahá'í plantea también como un artículo de fe, anunciando la unidad de la humanidad. Entonces me preguntaba si podemos tomar la evidencia histórica, ¿no? Este crecimiento constante que se ha dado en la capacidad gregaria de la humanidad de ir pasando por diferentes instancias, esto de que hoy se hable de la unidad de la humanidad y no se hable en términos de pueblos o de naciones simplemente. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la religión y de la ciencia? ¿Cuál ha sido de dónde ha venido ese impulso para que hoy podamos estar hablando en términos de una civilización mundial? Que tal vez se pueda relacionar con esta pregunta que hizo René sobre la relación entre ciencia, religión y desarrollo. Gracias, Bahía. Jairo. Pues no capté si era una pregunta, era más bien un comentario acerca de... Lo único que quiero añadir es que cuando se mencionó esto de la indivisibilidad, y eso no es un acto de fe de la mecánica cuántica, esa es una conclusión a la que se llega. Cuando yo hablé de actos de fe, estos actos de fe eran algo muy general, que a mi juicio se aplicaban a toda la empresa científica, ¿no? Toda la empresa científica. Lo de la mecánica cuántica es unas conclusiones que se llegan cuando se interpreta la cuántica como una teoría completa y universal, y no voy a entrar en todos estos detalles, ¿no? Del resto, pues no, yo diría que si entendí muy bien los comentarios, pues tendríamos esta idea de la evolución, ¿no? Que la revelación progresiva es una idea de la evolución en el pensamiento religioso. Y eso es solamente nosotros los Bahá'ís. Si tú hablas con alguno de los seguidores de alguna de las religiones, pues todos terminan donde termina su profeta, su manifestación de Dios. De allá en adelante ya no aceptan el resto. No sé si capté bien el asunto y si he respondido adecuadamente. Sí, mi pregunta iba por esto de que considero que es una evidencia histórica el hecho de que ha aumentado a lo largo de los siglos la capacidad de la humanidad de conformar unidades sociopolíticas cada vez mayores. Entonces, sí, eso sí me parece que es una evidencia histórica, estoy de acuerdo. Sí. Y como que podemos tomar que el impulso que ha conducido a este proceso ha venido de la ciencia o de la religión. Creo que por ahí va mi comentario o mi pregunta, y lo traté de relacionar con el comentario que leí recién en el chat, y por eso por ahí se me hizo, lo expresé de una forma poco clara. Perdón. Pues yo diría que lo que tú mencionas, esa evolución de la humanidad desde la familia, la tribu, la nación, es la manera como nosotros los Bahá'ís interpretamos la historia, ¿no? Así la interpretamos nosotros y así le damos sentido a lo que está pasando ahora, ¿no? Y sabemos nosotros que el impulso de esa fuerza civilizadora que va llegando de la familia, la tribu, la religión, hasta ahora, ¿no? No hay que olvidarse que la religión es mucho más vieja que la empresa científica como la conocemos hoy en día, ¿no? Hay una manera de concebir la ciencia como conocimiento en general, pero como ciencia moderna, pues empieza con la dinámica clásica, ¿no? Esta metodología, ¿no? Y se enfrenta a una concepción anquilosada de la religión en ese momento, ¿no? Entonces yo diría que
que sí, esa es una evidencia histórica, todo este proceso, ¿no? Y es lo que a nosotros nos da fe, ¿no? A nosotros los bahá'ís nos da tranquilidad esta pandemia, porque nosotros sabemos hacia dónde va la humanidad, cuál es el plan de Dios, ¿no? Entonces está detrás toda esta interpretación. No sé si contesté tu inquietud. Gracias, Jairo. Vamos a ir hacia las últimas palabras, no vamos a tener tiempo para todos, lo lamento, pero estoy priorizando a los que todavía no hablaron. Gabriela Postigo desde Buenos Aires también, adelante. Paso porque ya un poco ya dijeron lo que quería decir y quería preguntar, así que le doy la palabra a otro, por favor. Perfecto. La tengo a Jale. Adelante, Jale. Cortito. Ya me conoce, Darío. No, pero justamente yo también voy a pasar, pero al final, si se me permite, voy a hacer un anuncio chiquitito. Badi Villar, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Sí, quería hacerle al doctor Roldán una pregunta. En los escritos de Abdul Bahá, él dice que en un futuro los bahá'ís desarrollarán la ciencia médica. Ahora, mi pregunta es, ¿esto se refiere a algo muy remoto en el tiempo, en la civilización bahá'í, cuando esto se irá desarrollando? ¿O es un llamado a que los bahá'ís, ya desde estos tiempos, empecemos a desarrollar una cultura del cuidado de la salud? Es sabido que en muchas comunidades religiosas, hindúes, adventistas, ellos se esmeran por el cuidado de la salud, principalmente a través de la nutrición y lo que es la medicina preventiva. No decir la medicina aplicada, que eso corresponde a los científicos. Pero a esto me refiero, si es que los bahá'ís deberíamos entender esto como un llamado presente o como algo que se refiere a un futuro más remoto. Gracias. Muy buena la pregunta, pero muy difícil responderla realmente, ¿no? Porque, pues, no sé ustedes, pero aquí todos nosotros en esta época sufrimos con el sistema de salud, ¿no? Realmente. Uno va donde los médicos y si usted está bien enfermo, con un cáncer o una enfermedad de esas que pueden ser tratadas por la cirugía, pues le va muy bien, en cierta manera, porque lo maneja muy bien la medicina. Pero si usted tiene uno de esos problemas que tiene que ver con esa relación mente-cuerpo o esa relación del cuerpo como un todo, ¿no? Esos problemas alérgicos, problemas de piel a veces, etcétera, pues no encuentra respuestas, ¿no? Entonces, que si eso es para ahora, para el futuro, pues yo no sabría responder, ¿no? Lo único que sé es que cada vez más muchos de los médicos, digamos, ortodoxos, están acudiendo cada vez más a estos métodos, digamos, no ortodoxos de medicina, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, tengo una excelente relación con un acupuntor, ¿no? Sufría de unas neuralgias tremendas, dolores en los músculos, eso llegó un momento en que no me servía ni el Voltaren, no me servía absolutamente nada. Y un colega me dijo, ¿vos crees en la acupuntura? Le dije, yo no sé. ¿Por qué no vas de un acupuntor? Y dije, yo voy donde sea, yo voy a que me bailen los amigos indígenas de La Guajira para que me quiten este dolor, yo hago lo que sea. Y yo fui, yo no le entendía el marco conceptual a mi acupuntor, pero me puso agujas y me curó de ese asunto, ¿no? Entonces, yo no sabría decir, yo soy optimista, yo pienso que de pronto de toda esta pandemia va a haber un cambio también en el paradigma de la salud, ¿no? Y yo pienso que los pueblos indígenas nuestros que tienen esa relación tan fuerte con la naturaleza, la ecología, yo creo que por ahí va eso que dice Abdul Bahá, de que serán la luz del mundo. En algún momento como lo fueron los árabes. Yo creo que va por ahí, por ese lado de la ecología, de la salud, pero como te digo, pues es una opinión solamente, ¿no? La pregunta es excelente, pero hasta ahí te puedo decir. Perfecto, gracias Jairo, gracias Badi por la pregunta. Mis queridos, estamos ya en horario
pero veo que ni uno se va de la sala. Es maravilloso esto, parece que están todos muy enganchados con las preguntas, con las respuestas de Jairo. Así que, si les parece, extendemos el tiempo 5 minutos más, puede ser, se quedan todos 5 minutos más y quedan algunas pocas preguntas finales. Ahí algunos me hacen así con la manito, perfecto, gracias. Nubia Medina, algo cortito, adelante. Gracias. Soy Nubia Medina de Colombia. Quiero solamente hacerle una pregunta muy corta al doctor, aprovechando que está, y felicitarlo por semejante charla. La pregunta puntual es, ¿qué fue primero, la ciencia o la religión? ¿Y cuál fue el objeto de haber creado esa primera posición, si la ciencia o la religión? Vamos a ver, si por ciencia entendemos lo que hoy en día se entiende por ciencia, eso que comenzó después del Renacimiento, con lo que llama la Revolución Científica, que dio como fruto la primera teoría científica, que fue la dinámica clásica, que sirvió de paradigma a todas las otras ciencias, pues entonces habría que decir que esa ciencia empezó hace 500 años y la religión ha existido todo el tiempo. Entonces allí habría que decir que primero existió la religión, que la ciencia entendida así. Pero si por ciencia entendemos entonces esa capacidad, ese poder del ser humano, ese poder investigativo del ser humano, pues yo diría que eso ha existido siempre con el ser humano. Esa sería mi respuesta. Si la entendemos así, como lo dice Abdul Baha, poder científico para mí ha existido siempre con el ser humano. Si es la ciencia moderna, pues empezó hace 500 años. No sé si eso responde a su pregunta. Perfecto, gracias. Henry, nuevamente cortito, adelante Henry. Sí, no, rapidito, creo que fue el señor Daniel el que hizo la pregunta de la ciencia y la espiritualidad, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, la medicina, o sea, sigue tratando al ser humano como un animal inteligente. Y lo que necesita la medicina, un poco de la mano con lo que decía el señor Roldán, es que lo que necesita la medicina es empezar a entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Cuando la medicina logre, digamos, amarrar esas dos cosas y tratarnos como seres espirituales que tenemos un cuerpo material, ese día la medicina en todo sentido va a evolucionar. Para lo que yo he leído de la fe, creo que es eso. Muchas gracias, Henry. Bueno, estamos llegando al cierre. Veo muchas muestras de agradecimiento por el chat. Y nada, quería, Jairo, darte la palabra, el último minutito, a ver si quieres decir algo de cierre de todo lo que nos has contado hoy. No, realmente no tengo mucho más que decir. Lo único que diré a nivel personal, esta ha sido una experiencia supremamente enriquecedora para mí. Las preguntas han sido excelentes. Son difíciles de responder. Yo he tratado de dar a veces mi opinión. No, solamente quiero agradecerles a ustedes allí en Buenos Aires por esta excelente iniciativa que han tenido realmente, ¿no? Y que nos permite pues aprovechar esta pandemia para en algunos casos volvernos a ver las caras, ¿no? Como en el caso de Lucio, por ahí hay Jaime Duarte también, de pronto no sé si está Irach por allí y otros amigos. Entonces, agradecerles, muchas gracias por esta iniciativa. Y bueno, Jaled tiene mi correo electrónico, y es que yo no puedo ponerme a escribir ahora porque me traba todo esto. Entonces, Jaled, pues si alguno de los amigos quiere estar conmigo en contacto, pues estoy a la orden. Estoy a la orden para dialogar, porque esto realmente es un diálogo, es algo que estamos construyendo. Entonces, muchas gracias, amigos. Eso era todo. Muchas gracias. Acá en el chat, Amparo, desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, dice muchas gracias. Somos estudiantes de la Universidad NUR de Bolivia y agradece en nombre de ellos, que tengo entendido que muchos de ellos están presentes hoy, porque tenían interés en esta relación entre la ciencia y la religión. Así que les pido a todos que abran sus micrófonos. Vamos a dar un último aplauso y agradecer hoy por
Desde España. Gracias. Jairo, un gran abrazo, Jairo. Un abrazo, Jaime, qué gusto verte. Gusto verte, Jairo. Antes que se vayan, un segundo más. Ale quiere hacer un anuncio. Denme un segundo más y vamos cerrando. Ale. Gracias, Darío John. Bueno, muchísimas gracias a los queridos amigos de siempre que nos han acompañado a lo largo de 7 encuentros y los nuevos de hoy, y ojalá que cada vez sean más. Pocas cositas para decirles, si Dios quiere, para la semana que viene vamos a tratar de ampliar el salón, ya que varios amigos quedaron afuera y por chat privado me escribieron y no pudieron entrar. Para el resto de los amigos yo puse en el chat, ojalá que hayan anotado, igual yo ya tengo el correo de ustedes, puse mis datos también, si me quieren escribir. Cuando yo les mande un correo con todos los links, les voy a agregar también el correo del querido Jairo. Y Jairo, muchísimas gracias por alegrarnos la noche y compartiendo este tema tan interesante. La semana que viene, el viernes a las 19 horas, por Argentina, los esperamos para compartir este espacio de Bogareña con la charla, como dijo Darius Chun, de Juanita Hernández desde Bolivia, con el tema de el rol de las minorías creativas en una época de transición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias desde las Baleares, España. Muchas gracias. Hola. Amigo. Hola. ¡Qué alegría! Muchas gracias, Jairo. Gracias. Todo esto está escrito, no te preocupes, Carlos. Yo tomé muchos apuntes.